Bien, en esta diapositiva habíamos quedado en el anterior video, que es el A, este es el B. Y continuamos comentando y repitiendo lo que dijimos recién, que la unidad de gasto confaltante es la que crea los títulos y los vende a las unidades de gasto que tienen excedente, y de esa manera se crea el mercado primario. Luego, como dice aquí, por razones de costo, de información, de especialización, de riesgos, de eficiencia, etcétera, aparecen los intermediarios. Generalmente, hoy por hoy, si bien la bolsa, por supuesto que existe y hay intermediarios que son agentes de personas, tenemos agentes en los bancos que nos colaboran y nos ayudan y cobran su comisión por hacer esta función. eh, Está inundado el mercado por aplicaciones que también hacen lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que se ha innovado en este sentido y bueno, ¿por qué no probarlo, no? Ya que todos tenemos acceso desde un smartphone, por ejemplo. Esto hace que este tipo de obstáculos para el normal y común de las personas hace que aparezcan estos intermediarios que emiten títulos capaces de atraer más unidades para operaciones financieras con diferentes términos y retornos sobre las que antes se habían hecho en el mercado primario. De esta manera se va a crear el mercado secundario. Son todos conceptos que nos sirven para entender mejor y abarcar mejor nuestra asignatura, que es la matemática financiera. La matemática financiera nos va a proveer de los recursos matemáticos para que las operaciones financieras puedan ser llevadas a cabo en forma clara para las partes, a través de la práctica de expresar en forma precisa cada una de las etapas del cálculo. Eso sigue haciendo a la equitatividad también de las operaciones financieras. Y ahí sí vamos a empezar con un tema que se va poco a poco metiendo más en lo que es nuestra materia. La variación absoluta de una variable. Y sabemos que las variables temporales asumen diferentes valores en diferentes momentos. En términos matemáticos, ya sabemos que una función de dominio real a valores reales, por ejemplo, x en función de t, se eh, expresa de esta manera. Nosotros vamos a utilizar esta manera porque vamos a ser muy recurrentes sobre la utilización de distintos tipos de variables en el tiempo, entonces cuanto más simple para los efectos pedagógicos, mejor. Y acá hay un ejemplo de una variación absoluta de una variable. Por ejemplo, si X, en función de T, mide las ventas en millones de pesos de la carne de nuestro país, podemos decir que las ventas, esas ventas de carne en 1970 fueron de 600 millones de pesos. En el 70 y en 1971, esas mismas ventas fueron de 530 millones de pesos. Pero no nos quedemos con este concepto de un periodo de medición o un periodo de análisis, porque como que nos centramos en que es un año y el periodo puede abarcar más de un año y no son varios periodos, sigue siendo un periodo. De esta manera, si defino 3 años, por ejemplo, entre 1970 y 1972, defino un periodo de análisis entre 0 y 1 abarcativo de estos 3 ejercicios. Y digo que la variación desde 0 es de 600 millones y en el año 72 o al final del periodo las ventas de carne fueron de 850 millones. Es natural comparar y medir la variación entre los momentos 0 y 1, que nos lleva al concepto de variación absoluta de una variable. En este caso usemos la letra griega delta. Entonces vamos a definir como la variación absoluta de una variable a delta x, que va a ser igual a la resta entre el periodo final menos el periodo al inicio. Este tipo de medición tiene una desventaja seria. ¿Por qué? 30 segundos. Pensemos y tratemos de responder interiormente.
Supongamos que estamos interesados en la evolución de dos variables en 2 meses consecutivos y en miles de pesos. Entonces, tomamos el ítem A y el ítem B. Bueno, aquí hay un error, disculpen ustedes, pero esto es x a 0 y x a 1, ¿no? Este es el periodo, pero bueno, después lo arreglaré. Ahora ya estoy a pleno en el medio de la grabación. Simplemente fue bueno que me diera cuenta si ya ustedes saben que acá es 1, x a 1, xb1. Si el ítem A al principio las ventas eran de 25.000 y el ítem B era de 30.000, y el ítem A al final del periodo era de 30.000 y el ítem B al principio eran 410.000 y al final eran 415.000, en ambos la variación absoluta va a ser de 5.000 pesos. ¿Eso nos dice algo respecto de cuál fue el ítem que se vendió más? Esto nos introduce en el tema de la variación relativa de una variable que vamos a llamar esta delta invertida para hacer la diferencia entre variación absoluta y variación relativa. Lo que hacemos es relacionar la variable respecto de la información que tenemos en el momento inicial o al momento final. La variación relativa de este ítem o de esta variable x va a ser la variación absoluta de x, es decir, delta de las ventas de x, entre el periodo 1 y 2 sobre el periodo inicial. Sobre el periodo inicial. Y la variación relativa de x, al relacionar la misma variación absoluta, pero sobre el valor final, ¿cuál es la diferencia? Esta primera, vamos a estar hablando de una tasa vencida o tasa al final del periodo, y en esta vamos a estar calculando una tasa al inicio del periodo. Yo tengo un segmento de periodo, esta va a ser la tasa en 0 y esta va a ser la tasa en 1. La relación de la variación absoluta de x con respecto al valor inicial de x. Si volvemos con este nuevo conocimiento al ejemplo de las ventas de los ítems A y B, que era 5.000, podemos ver ahora que la variación relativa es en x 0,2 y en y es 0,12. Ya los 5.000 quedaron en el pasado, no nos brinda más información que una variación en pesos. Esta nos da una variación por cada unidad. Entonces es mucho más interesante el análisis y las conclusiones a las que podemos llegar. ¿Cómo interpreta este resultado? Esas son preguntas que quedan para ustedes y los dejo para que las piensen después tranquilos y hagan sus conclusiones. En la diapositiva anterior no hemos hecho más que definir el concepto de tasa, que es la variación absoluta sobre el valor de x al inicio. Es decir, que la variación relativa de la variable x en el tiempo, entre 0 y 1, va a ser la delta minúscula sobre 1. Es el tanto por 1, cada unidad. Para cada unidad x0 al comienzo del periodo, un incremento o decrecimiento de delta x o la variación absoluta, unidades, es observada, o para cada unidad al comienzo del periodo, un incremento o decrecimiento de delta unidades es observada. Esto es lo mismo y esta es la notación matemática. Esto implica que si queremos saber qué pasa a 100 unidades de la variable, vamos a usar la misma fórmula, pero la vamos a multiplicar por 100. Esto también lo vamos a llamar razón con Z, y es la variación relativa multiplicada por 100. La variación relativa es de gran valor porque podemos establecer comparaciones entre variables heterogéneas, es decir, como el ítem X y el ítem Y. Y esa variación relativa de una función se llama tasa. Muy, pero muy importante de esto tenerlo bien claro para lo que sigue de ahora en adelante. Recién veíamos
la variación relativa de una variable como definida como tasa vencida, si estaba calculada en relación al valor inicial de x, o tasa adelantada si esta variación relativa la calculábamos sobre el valor al final. La definición de tasa, esto ya también lo vimos acá. Tasa de interés. Vamos a dividir en dos partes y vamos a llamar tasa de interés valuada al final y tasa de interés valuada al inicio. La tasa de interés valuada al final se define. Si al inicio usted tiene un valor de dinero, C, que definimos capital, cero o capital inicial, y le alquila su uso a una entidad financiera por cierto tiempo, al final del periodo va a obtener C sub 1. Si C sub 1 es mayor que el capital inicial, se asume que hay una ganancia, ¿verdad? Porque el capital inicial más los intereses van a generar este monto al cierre, este capital al cierre. Esta tasa se llama al final o vencida de la operación financiera que llamaremos o notaremos con la letra I minúscula latina. Y nuevamente, ven que es recurrente esto. Ahora cambio la variable X, que la había definido como ventas de carne de la Argentina, y la llamo C. C es el capital. Capital al inicio, capital al final, sobre el capital al inicio, me da una tasa vencida, una tasa al final. Definición, rendimiento. Definición de tasa de interés. Rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. A rendimiento lo entiendo como la ganancia o el beneficio. La unidad de capital es una unidad monetaria. Un peso, un dólar, un euro, lo que fuere. Y la unidad de tiempo es el lapso en el cual los intereses se suman al capital. En cambio, la evaluación al inicio, cuando una tasa de interés se evalúa al inicio, la llamamos tasa adelantada o de descuento. Si usted tiene un cheque diferido que expira al final de cierto periodo, pero necesita el dinero hoy, uy, se terminó el tiempo, puede realizar una operación de descuento por la cantidad que hubiera obtenido esperando hasta el final del periodo y concluida la operación, usted quiere saber cuál fue el descuento sufrido sobre cada unidad monetaria o cada unidad de pesos futura que llamaremos D. Esta se conoce en el mercado como la tasa de interés adelantada. No la van a encontrar en ningún banco como D, la van a encontrar como I adelantada. Pero a los efectos pedagógicos nosotros vamos a llamarla D para diferenciarla, mientras aprendemos, de la tasa vencida, que es evaluada al final. D va a ser evaluada al inicio y se define como el valor del capital al final menos el valor del capital al inicio, la variación absoluta, sobre la evaluación del capital al final. Esto constituye una variación relativa que genera una tasa de interés valuada al inicio, cuya definición es detrimento a una cantidad de capital en una unidad de tiempo, donde el detrimento significa la quita, la resta, la pérdida. La unidad de capital va a ser esa unidad monetaria, la quita, la resta, la pérdida que se ejerce sobre una unidad de capital en una unidad de tiempo. Esto no varía, es el lapso en el cual los intereses se restan al capital. Bueno, y con esto creo que ya no tenemos más tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuarlo en el próximo video de la misma clase.